Somos Teatro. Entrevista a María Maristani, 16 de septiembre de 1994, realizada por Héctor da Rosa. María Maristani, Irma Leticia Barrese, nació el 10 de septiembre de 1929 en Buenos Aires y falleció el 30 de marzo de 2025 a los 95 años. Fue actriz, directora y escritora, con una trayectoria que abarcó teatro independiente, cine, televisión y radioteatro, dejando una huella profunda en la escena argentina. Su vida artística fue un puente entre la tradición del teatro independiente y la masividad de la televisión argentina. María Maristani representa la memoria viva de una generación que hizo del escenario un espacio de resistencia, creación y legado cultural. Viernes 16 de septiembre de 1994, Instituto Nacional de Estudios de Teatro, charlando con María Maristán. María, me encanta tenerte acá para que nos cuentes, nos A mí expliques. me gusta más que a vos. Me parece que esta tarea que comenzaron a hacer era muy importante y necesaria. ¿Qué te puedo contar? ¿Cómo son tus comienzos, por ejemplo? Bueno, yo digamos que me inserté en los años, fines del 40, en los años 50, en todo ese movimiento de teatro independiente que ya venía con mucha fuerza desde, bueno, si arrancamos desde la iniciación del Teatro del Pueblo, con Claro. don Ricardo Passano y ¿cómo se llamaba? El director del Teatro del Pueblo tan conocido que ahora Barletta. Barletta. Bueno, ellos comenzaron este muy importante movimiento y yo me inserté en él en los años 50, cuando ya Nuevo Teatro era una realidad, cuando ya La Máscara tenía un proyecto muy importante, y me inserté digamos, a partir de los cursos que daba don Antonio Cunil Cabanillas en la Facultad de Derecho, donde yo estudiaba Derecho, cosa que hice hasta segundo año y después no descubrí, porque uno nace para esto, pero decidí ya que tenía que ser actriz. Y bueno, comencé a transitar los teatros independientes, creé mi propio grupo que se llamó Talía y que tuvo una trayectoria bastante importante. Empezamos con piezas muy fuertes como Luz de Gas, como mm, Tierra Baja de Ángel Guimerá, a ver que recuerde, algo de Miura, Lluvia de Somerset Maugham. Bueno, y Lluvia podría decir que me dio el espaldarazo al teatro profesional, Comercial, ¿no? comercial, porque allí me vio el Pedro López Lagar. En ese entonces estaba haciendo Panorama desde el Puente y cuando hubo que reemplazar a la señora Berta Ortegoza, tuve la suerte de que un domingo, inesperadamente, el empresario de Pedro López Lagar, el señor Arturo Puig, me llamé a casa para reemplazarlo. Así en 3 días, es decir, del domingo al jueves, me aprendí Panorama desde el Puente y la hice casi por 3 temporadas con López Lagar, ¿no? Lo primero que hicimos fue Mar del Plata, que yo recuerdo que don Pedro López Lagar tomó un teatro por un mes, y en ese entonces hacer un mes en Mar del Plata era impensable, porque las compañías iban al auditorium por fines de semana, y de pronto dijeron, dado el éxito de Panorama, vamos a hacerla un mes, y lo hicimos los 3 meses. ¿Esto en qué año fue? Y en el 59, más o menos. Qué bravo. Sí, 58, 59. Y la hicieron 3 meses. 3 meses en Mar del Plata, sí. Yo diría que inauguramos un poco las temporadas largas de Mar del Plata, ¿no? Se tomó, creo, un cine que se llamaba París, que ahora creo que es el Teatro Roxy. Y bueno, fue un suceso.
A partir de entonces las compañías se atrevieron a ir por más tiempo a Mar del Plata. Así que digamos que Sí, sos una precursora y precursora de muchas de las cosas. temporadas en Mar del ¿Querés que te Plata. diga más? A veces pienso que soy una de las primeras actrices que hizo televisión, porque haciendo teatro independiente en el año, en el 55 creo que fue, o 54, que se inauguró la televisión. Por ahí, entre el 52 y el 55. Haciendo teatro independiente, una vez se aparece un señor en el elenco donde yo estaba y nos dijo si queríamos hacer una prueba en televisión, que iba a salir por los aparatos que estaban en vidriera. Ni siquiera había televisores comprados. Claro. Y nos llevaron, y bueno, mi madre me vio en una vidriera, así que yo siempre digo que soy una de las primeras actrices que hizo televisión. Hicimos Los Muertos de Florencio Sánchez, mirá, me acuerdo. Qué bárbaro. Estábamos haciendo Los Muertos de Florencio Sánchez, que la dirigía también un luchador del teatro independiente que se llamó Dante Liguori, con quien yo trabajé también en muchas obras de teatro. Bueno, ¿qué más? Bueno, a partir de Panorama ya me inserté en el teatro profesional, digamos. Tuve el gusto de trabajar con la señora Eva Franco, con la señora Lola Membrives, con Arturo García Burr, siempre en papeles destacados, digamos como la primera actriz. Con Eva Franco hicimos Bettina, 3 años en cartel, 3 años, a teatro lleno, jueves, viernes, sábado y domingo, 3 funciones. Fue un éxito sensacional. Eh, con Arturo García Burr hice El Poder y la Gloria de Graham Greene, también con mucho suceso. Con la señora Lola Membrives hice en televisión una obra de Paso, hice La Malquerida en gira también con ella. Bueno, con la señora Rosa Rosen he trabajado también. ¿Qué hiciste con Rosa Con Rosa? Rosa Rosen hice La Mujer del Domingo, la hice en gira y la hice aquí también en el Teatro del Globo, también con Marco Zucker. Y después hice una pieza hermosa con Carlos Muñoz y Rosita Rosen que se llamó Después de la fiesta. De manera que sí, he trabajado con actores de un renombre sensacional, con quienes aprendí disciplina, amor al teatro, y tuve el gusto también de estar al frente de muchas carteleras. Con Rodolfo Bebán, por ejemplo, hicimos La Mujerzuela Respetuosa de Sartre. Hice también Puerta Cerrada de Sartre, dirigida por Pepita Serrador. Hice Las Criadas de Genet con Hilda Suárez, otra gran actriz, y María de la Paz. Bueno, mira, hice tanto teatro que no quiero que me quede nada en el ¿Cómo, tintero. cómo, cómo era tu relación con los directores de entonces? Buenísimo. ¿Quiénes eran? Bueno, yo aprendí a respetarlos. Viste, en la época del teatro independiente aprendíamos mucho éramos un poco sometidas. La palabra del director, era, no se podía discutir de ninguna manera. Bueno, y mi relación con los directores era bárbara. Yo trabajé, por ejemplo, con don Luis Motura cuando hicimos El Poder y la Gloria. Imagínate, eran haces del teatro. Con Pedro López Lagar ni hablemos, ni hablemos. Era una lección de teatro, cada ensayo y cada función. Yo recuerdo que le hacía una escena con el abogado en Panorama desde el Puente y yo la vi, qué sé yo, 300, 500 veces entre cajas porque era imperdible. Vos sabés, María, que es unánime este concepto de Pedro López Ah, Agar bueno, sí, Pedro era un como genio. actor, como director, Sí, como... sí, la fuerza de López Lagar era increíble, su carisma, su disciplina.
era un maestro, gente que nació para eso, ¿no? Y ahí estaban cumpliendo su misión y el que no lo sabía ver es porque era ciego. Qué famosa anécdota de, no sé si de alumnos o de colegas que le preguntaban, o periodistas, no sé, Ajá, que le preguntaban cómo era su proceso para salir de yo escena. estaba ¿Vos presente. estabas Sí, presente? Y él sí. dijo, Yo me pongo la gorra y salgo. maravilloso. Sí. Y en realidad, bueno, él había un Esto fue un mimetismo. panorama, Sí, ¿no? sí, sí, en Panoramas del Puente. Yo, venían, y sí, sí, el camarín de Pedro estaba debajo del mío. Y yo tenía que pasar para subir la escalerita a mi camarín por el de él. Y siempre lo saludaba. Esa noche había gente del, no sé si era del conservatorio, de una escuela de teatro. Don Pedro comía siempre una manzana antes de salir, porque eso le aclaraba la garganta. Y siempre me lo decía, una manzana. Siempre lo recuerdo comiendo esa manzana. Y bueno, lo miraban con mucha admiración, le hacían preguntas, y de pronto, no sé quién, creo que después supe que fue Lito Cruz. No sé por qué, pero en ese Ah, sí. entonces yo ni sabía quién El era. que le preguntó. Sí, creo que fue él. No sé si me equivoco, no, no lo pongas esto. Y le preguntaban, bueno, ¿y usted cómo se inspira, cómo se motiva para ser Eddie Carbone? Sí. Y yo me pongo la gorra y salgo. Y es Que cierto, sí, que siempre sí. lo veo por ese pasillo del Teatro La Salle, comiendo la manzana y con esa gorra yendo a la platea, porque él entraba por platea. Y salía por los corredores del teatro y entraba por la platea. Bueno, ese personaje, yo creo que él era un poco Eddie Carbone también, ¿no? Era terco, tosudo, protestador. Pero, ¿quién podía enojarse con Pedro? Así era un genio del teatro. Cuando, yo te digo que yo tenía una escena con él que era en la calle, me acuerdo, y la mirada de Lagarde me paralizaba. Y un día dije, esto lo tengo que vencer. Lo tengo que vencer porque no es posible que mi personaje no debe permitir que esto me suceda. Y me costó mucho, me costó mucho. Yo había hecho muy pocos ensayos para debutar y no lo tenía muy madurado el papel. Después lo conseguí. Y él me confesó también que al principio Inés Moreno y yo fuimos las dos reemplazantes de Berta Ortegoza y de María Aurelia Bisuti, que al principio casi nos raja las dos, porque con 3 ensayos te imaginas que eso no salía nada bien, pero que después tuvimos muchas satisfacciones con respecto a nuestras interpretaciones, ¿no? ¿Qué otro monstruo te tuviste oportunidad Bueno, de... Eva Franco, la Claro, señora Eva Franco, sí. claro. Este, la ternura, Eva hacía mi madre en ese melodrama que fue Bettina, una pieza para el público, una pieza de esas que llamamos comerciales, pero escrita eh, con mucha sensibilidad, ¿no? Esta protagonista que pasaba por todo, por el embarazo, por la pérdida de la ingenuidad y que yo me terminaba tirando por una ventana. Y Eva Franco hacía mi madre. Era impactante la pieza. En ese entonces fue como revolucionaria, ¿no? Bueno, y sí, con Eva, ¿qué te puedo decir? Era un placer trabajar, era la gran maestra, es una maestra. Con Rosa Rosson también. Rosa, la disciplina de la señora Rosa Rosson, a quien yo quiero y respeto, este, con todo mi corazón y que siempre pienso que debiera hacer aunque sea una última obra, ¿no? Y Sí, sí, habría que rescatarlo, sí. sí, habría que rescatar a Rosita. ¿Cómo sentís que hoy en día los actores, noveles, los jóvenes encaran el teatro en relación a aquella disciplina, Mm. aquella forma de Bueno, trabajar? yo digo que los actores de hoy son hijos de la televisión. Nosotros somos hijos del teatro. Creo que hay un abismo entre la generación nuestra y esta generación, no por culpa de ellos, porque las cosas se están dando así.
Los modelos que toman son los modelos de la televisión. Y te lo digo con conocimiento de causa, porque como mi hija estudia teatro, yo estoy bastante comunicada con chicas de la generación de ella. Y bueno, sí, la televisión es algo que las enceguece, ¿viste? El éxito rápido y bueno, no hay mucho que decir. Vos te darás cuenta viendo televisión que les falta hablar, les falta pensar. Dicción borrosa. Hay primerísimos actores a Mm. quienes yo no les entiendo lo que dicen. No vamos a hacer nombre, pero más o Sí, menos sí, la voz mal colocada. la voz más colocada. Decían los Tensiones españoles, claro, corporales. decían los españoles que para hacer teatro había que sentir hondo, pensar alto y hablar claro. Son tres cosas fundamentales. Y yo creo que los papeles ni pasan por el interior, ni hay ese vuelo creativo que hay que tener y que viene a través de los ensayos y a través de una gran maduración, y ni siquiera hay una dicción clara. Claro, porque se hacen a partir de la televisión en donde no hay tiempo para elaborar nada. No, yo creo que se los contrata por la cara, Exacto. Y ¿no? dicen letra Claro. más o menos Por eso también es entendible. pasajero el éxito, Sí. ¿eh? El éxito es pasajero. Lo que perdura es lo que realmente, qué sé yo, se encuadra dentro de lo que debe ser un actor, ¿no? Un actor es un hombre que no es cualquier persona que dice un texto y pone la cara. Un actor es, qué sé yo, es un creador, es un artista, primero que nada, ¿no? Y el artista tiene que manejar su voz, su cuerpo, su interior, las Un cosas instrumento afinado, le claro, tienen que pasar. Exacto, exacto. claro. Nosotros mismos tenemos que seguir afinando el instrumento a través de toda nuestra carrera, porque es así. Lástima que hay tan pocos talleres de teatro para actores profesionales. Claro, es aquella pretensión de ser un Stradivarius o Eh, quedarse como violín de lata, ¿no? Eso Es un es una poco, buena comparación. un poco la opción. Thalía, Sí, Thalía, Talía, teatro, Thalía, me suena Thalía. claro. ¿Qué era Thalía? Italia era el grupo que yo dirigía, porque ¿Cómo fue yo eso? fui. Y eso comenzó en teatros barriales, el grupo de gente que se sentía movilizado por ese gran descubrimiento que fue el teatro independiente para la gente de 18 20 años de mi época. Y bueno, había convocatorias en los clubes. Yo a través del Club de San Lorenzo de Almagro convocaba a la gente de mi barrio, digamos, y resulta que allí había gente con unas condiciones bárbaras y otros que vinieron de otros lugares, inclusive actores que ya habían actuado en teatros, en centros melodramáticos, como se les decía, y que se unían a nosotros, y logramos hacer un equipo maravilloso. Tuvimos nuestro propio local de ensayo, de depósito de ropa, de utilería. Bueno, todas esas cosas que se hacían con la fuerza de los 20 años, ¿no? Era teatro escuela, Sí, 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 sí. que sí que se los Sí, formaba. sí, sí, sí. Nos daba, bueno, se juntaba con nosotros, como ya te dije, este maestro Dante Liguori, Ariel Absalón, un actor que ya ha desaparecido lamentablemente, pero que ha hecho también, creo que ha actuado acá en el Cervantes mucho, Ariel Absalón, mucha gente lo debe conocer de nombre, ahora desaparecido lamentablemente. Sí, sí. ¿Qué repertorio hacía? Te- Bueno, ya te Teatro dije, Nacional. no, sí, hicimos Los Muertos de Florencio Sánchez, hacíamos Tierra Baja de Ángel Guimerá, María Rosa de Ángel Guimerá. Guimerá, un autor catalán importantísimo, maravilloso, que escribía teatro como, qué sé yo digo que ya no se escribe así, ¿no? Con esa garra y tan bien estructurado esos tres actos maravillosos, como Benavente, tú lees La Malquerida y
es una cosa extraordinaria cómo está contada la historia, ¿no? Este, hicimos una obra de Miura que se llamaba Una mujer cualquiera, hicimos Luz de gas. Y lo último que yo hice fue Lluvia de Somerset Maugham, porque esta pieza, bueno, me dio un espaldarazo bárbaro para... Thalía fue la época independiente antes de que te llamara Don Pedro. Sí, Claro. exacto. Me vio haciendo Lluvia. No, otra cosa muy importante que yo hice también fue una obra de Vito de Martini que se llamó La yegua de ojos rosados. Ah, Sí, ¿en qué año fue eso? eso fue en el 57, 56. Fue una pieza revolucionaria. Era casi un unipersonal, casi digo, porque me acompañaba Eduardo Nobili haciendo un papel menos importante, pero también de peso en la obra, ¿no? Bueno, esa pieza tuvo una repercusión en la crítica sensacional. Se habló mucho, mucho de mí en ese momento. Sí. Así como un descubrimiento, ¿no? Como una chica que de pronto se atrevió a hacer esta obra tan, que en ese entonces fue muy, como te digo, muy inesperado, ¿no? Eres una actriz de mucha fuerza, de mucha garra. Sigo siendo. Claro, Voy a hacer pero todavía no cosas. solamente dramática, esto voy, No, sino que claro. también la comedia hacías vos. Sí, sí, sí. Bueno, más que nada en televisión, ¿viste? En televisión. Después vino la época de la televisión. Y bueno, y ahí en televisión, vos sabés, la, no sé cuántos teleteatros hice, qué sé yo. Cuando hicimos Dios se lo pague en el 81, Yo creo que fue, 81 en la sí, TC, sí, sí, 81, sí, con Lupi, claro, porque Benedetto, Tasca, vos ya habías hecho mucha televisión. sí, 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 había hecho mucho. Había hecho mucho, por ejemplo, ciclo de teatro argentino en el Canal 7. Ahí Muchísimo estuvimos. con Homero Cárpena, con Sergio Renán, hice las grandes novelas. Había hecho telenovelas de Alma Bresán, de Celia Alcántara. ¿De Celia qué hiciste? Ay, yo ¿Te no acordás? recuerdo el título, pero hice ¿Vos estuviste, dos simplemente o María, tres. estuviste vos? No, no, simplemente María. ¿Gitano? No, no, tampoco. Hice una que hacía Jorge Mayorano, Nora Masi, eh, no recuerdo, Gerardo Romano, ahí empezó. Este, bueno, qué sé yo, un elenco muy grande era. De Celia creo que hice dos telenovelas, no recuerdo los títulos Sí, de sí. los títulos. De Alma también, algo de Migré hice, también. Bueno, muchísimas telenovelas. No sé, ¿Quién no ha hecho muchas sí, sí, las telenovelas, telenovelas. no? Y después me enganché con Verónica Castro, hice las cuatro telenovelas que ella hizo acá en Argentina, a raíz del personaje de Dios se lo pague, que pegó tanto. Bueno, me La contrató Florinda. Crustel, la Florinda. Qué lindo personaje. Yo no sé por qué no la vuelven a Que yo te pasar esa arrastraba el actriz. ala, ¿te acordás? Claro, claro. Barata, hacía. Sí, barata. Lindos papeles. Estaba muy buena esa tía, ¿eh? Estaba muy buena. A la gente le quedó muy grabada. Y todavía es el día de hoy que la recuerdan. Sí, sí, sí. Sí. Yo no entiendo por qué a TC no la vuelve a pasar, ¿no? Bueno, por ahí la borraron. Y- Otra cosa linda que hice en televisión que me quedó muy grabado a mí fue Bernadette con Andrea del Boca. Una cosa muy importante que también me comentaron que se borró. No sé por qué se borran estas cosas. Y después con María Herminia hicimos La vida de Alfonsín Storni, con Sí, Solita ahí, Silveira. ahí estuvimos, María Juntos. Claro, 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 claro. En Yo hacía, ATC. yo hacía una negra socialista. Claro. Claro, sí, 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 sí. de acuerdo. Lindo también ese trabajo. Y después en Canal 9 hice algunas cosas muy, muy importantes también, en un ciclo que se llamaba, que dirigía Wilfredo Ferrán.
los nombres Aprendiendo a vivir o algo así, también. No era aprender a vivir, O aprender a que eran vivir. con 10 chicos nuevos. ¿No era ese? No, trabajaba Darín, Ah, Darín, la chica de Pasano, no recuerdo. Las cosas de televisión pasan, viste, sí, como sí, sí. pasan como volando. Es como, Se te como olvidan uno se porque defiende es el aprendiendo a pan nuestro salir. de cada día. En cambio, teatro, vas a hacer una temporada y es todas las noches la misma Uno cosa. incorpora profundamente la experiencia Claro. teatral. Otra de las cosas de teatro que recuerdo, que fue una de las últimas que hice, Jezabel de Anuil. Qué maravillosa pieza también. Jezabel la hice hace poco en un teatro off Corrientes, porque es muy difícil que te den un teatro cuando vos encarás un teatro comercial, ¿no? Si no sos figura, digamos, de las revistas y todo esto. Es un personaje maravilloso, Isabel. Ah, maravilloso. La relación de ella con el hijo es Ah, una cosa. terrible, terrible, terrible. Es una cosa que pienso que algún día la tengo que volver a hacer. Eso fue bueno también. María, Sí. ¿radioteatro? Sí, radioteatro hice, no, no comercial, hice en Radio Nacional. Bastante radioteatro Sí, hice, ¿no? sí, sí. Radio Municipal también, una época muy buena de radioteatro que dirigía Roberto Ponte, que se hicieron muy buenas piezas de teatro. ¿Qué es de la vida de Roberto Conde? Me dijeron que está como retirado, viviendo, no sé si en San Pedro. Se ha retirado. Se jubiló y se retiró. Está viviendo su vida. Claro. Un chico con mucho talento. Sí, A sí, mí que de me... golpe desapareció, no lo vi más. Bueno, quiero hablarte de una beta que a mí, digamos que de pronto me pongo a pensar que es mi verdadera A vocación. ver, Autora. sí, señora. Sí, señora. Me gusta mucho escribir. Bueno, dicen que uno es todo lo que quiere ser, ¿no? Porque yo a veces me pregunto, pero a mí, ¿qué soy? Actriz, directora, porque he dirigido también, autora. Y bueno, y el otro día escuché, Y maestra, María. sí, sí, también, pero fíjate, la docencia es lo que menos me llama. Mm. Me gusta más que nada actuar, escribir y dirigir. Y en esta etapa de mi vida, digamos que escribir y dirigir me dominan un poco. Bueno, sí, yo tuve la satisfacción de estrenar una pieza mía que se llamó Juana de Pompeya en el Teatro Odeón, con Juan Carlos Palma como primer actor. Juan Carlos, que no sé Qué tampoco desperdicio qué también, que será de la vida de no lo Juan Carlos. llaman. No lo No sé llaman. si no lo llaman o él se retiró. No sé. Creo que está un poco retirado porque ha conseguido particularmente Vos llamás a algún actor que está retirado, vamos a ver si Ah, no viene. sí, Vamos a claro. ver si no Pero viene. Juan Carlos es un actor, un galanazo, una voz Y maravillosa un señor. y un señor. Bueno, la hicimos con Juan Carlos en el Teatro Odeón, música de Aníbal Troilo, que en ese entonces, por ser muy amigo de Juan Carlos, nos dio todos los derechos de su obra. Usamos toda la música de él. Este, bueno, con un elenco lindo: Joaquín Piñón, Emma Cairo, eh, Miguel Callazo, que ya no nos acompaña, pobrecito. ¿Quién más estaba? Margot, no recuerdo mucho el nombre. Juanita, ¿cómo estoy? Juanita, ay, ¿Hidalgo? no, no, Juanita era otra Juana. Otra Otra Juana. Juana que anda. Dentro del ambiente, otra Sí, Juana. que hizo hace poco Más allá del horizonte, como dijo. Karsh. Juana Cars. Juanita Karsh. Claro, Juanita Sí, Cars. sí. Bueno, y esa pieza tuvo el Premio Nacional de Teatro del año 73. Es una de las cosas más lindas de mi vida, ¿no? Haber recibido ese premio. Después tengo premiada también una obra que se llama Diez Chapas, que nunca la estrené, por el Sindicato Luz y Fuerza. Tengo La vida del Chacho Peñalosa, con una distinción del gobierno de La Rioja, cuando nuestro presidente era gobernador, que me mandó una conceptuosa carta por
porque la hicieron allá. Y bueno, una cosita sacar. Em, ¿Qué más? Una pieza que tengo premiada en Estados Unidos, en el Teatro Latinoamericano, la presentó un Nino Roger, un argentino que está allá en, no Miami, la isla que está en Manhattan. La hicieron y ganó el premio del Teatro Latinoamericano. Yo lo sé porque me lo mandaron por escrito, pero nunca lo recibí. Tengo también el premio de Jepolin. Bueno, tengo unos cuantos. Ah, y el premio Sara Bernard. Es un premio del que yo nunca hablo. Antes de los premios Molière, la Embajada de Francia daba una distinción con la medalla Sara Bernard. Cuando yo estrené Las Criadas de Jean Genet, un día se aparecen en mi camarín un representante de la Embajada de Francia y me dicen que me van a dar esa medalla, que la tengo en casa. Es una réplica de la medalla que le dieron a Sara Bernard cuando vino a Buenos Aires. Y bueno, y me lo dieron. Así que tengo el premio Sara Bernard. Qué bueno. Y también tengo el premio de la crítica marplatense cuando hice Lluvia en Mar del Plata. No mucho. Te trajo muchas satisfacciones, Lluvia, Mucho. ¿eh? Sí, sí, sí. Lluvia, sí. Me parece que es la obra más hermosa que hice. Es hermoso. Es un personaje apasionante. Está también escrita. Este, Pienso que yo hice un repertorio, Somerset Maugham, Tennessee Williams, Arthur Miller, Sartre, que, viste, de pronto digo, ¿por qué no se hacen más estos autores?